Abrimos hoy tertulia ya con Ana Galán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también con David Vigario, ¿cómo estáis? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, mucha tela que cortar hoy, ¿no? Presupuestos encima de la mesa. Y lo que nos queda, ¿no? Sí, empezamos la telenovela turca de los presupuestos 2026. ¿Cómo veis el documento que ha presentado ya la Junta, que ya conocemos? A mí todos los documentos, vamos, salvo alguna excepción en los últimos 30 años, me gustan. Quiero decir, todos son más expansivos, todos tienen una cantidad mayor. Este especialmente a mí me gusta porque baja impuestos, pero en definitiva que, insisto, luego para mí la prueba del algodón es su ejecución a lo largo del año. Y eso pues evidentemente no lo sabemos. Yo creo que esa no es la clave para que, desgraciadamente, para que se aprueben los presupuestos. Sino que cada grupo parlamentario está en su regate corto de mirar pues si hay elecciones o qué es lo que más nos beneficia, acordarlo o no. Yo en estos momentos, a día de hoy, en esta hora, soy pesimista. Para mí es una auténtica sinrazón el que nos puedan llevar o que tengamos comicios 2 años consecutivos prácticamente, 2026-2027, si no se llega a un acuerdo. Creo que paralizaría a la región durante mucho tiempo, pero vamos a ver si hay esperanza. Son unos presupuestos que llegan a la Asamblea, que llegan sin consenso y, por tanto, pues llega sin mayoría, que deja en el aire un poco las cuentas, como decía David. La Junta necesita el apoyo del PSOE o de Vox para que, bueno, pues para que salgan adelante. El primer examen serio será en poco más de 10 días, el lunes 27. Ese día habrá pleno de enmiendas a la totalidad que piden la retirada del texto y que al menos tendrá, que sepamos en este momento, una de Unidas por Extremadura, que ya ha anunciado que la interpondrá, que la está redactando y la va a registrar lo antes posible. El siguiente paso nos lleva a la fecha del 30 de octubre al 13 de noviembre, cuando bueno, pues se podrán interponer ya esas enmiendas parciales. El debate final y la votación de los presupuestos será en plena Navidad, el día de la lotería, el día 22 y también el día 23. Esa víspera de Nochebuena, si la Junta consigue apoyos, bueno, pues serían aprobados los presupuestos. Es un calendario que arranca con la llegada de las cuentas, ayer llegaban a la Asamblea de Extremadura, y que ha desgranado poco a poco la consejera de Hacienda. Segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, 62,1 millones de euros y una reforma muy esperada. La reforma de los paritorios del Hospital Materno-Infantil de Badajoz con una dotación de 3,2 millones de euros y las ayudas a los enfermos de ELA por importe de 400.000 euros. Las duplicamos. Y ahora, gratuidad del ciclo 03. Vamos a mejorar las infraestructuras educativas. Vamos a mejorarlas con esos 89,5 millones de euros para que no pasemos calor en esas aulas. Casi 160 millones de euros en nuestra región para financiar a esa universidad. ¿Sin acuerdo previo? Exactamente, yo estuve ayer en la rueda de prensa de la consejera, que fue larga, evidentemente, porque para explicar todos los presupuestos, por mucho que quieran acortarla, es bastante complicado. Y suena muy bien, la música suena estupenda. Estamos hablando de 500 y pico millones de euros más de los presupuestos de los presupuestos casi actuales. Casi un 7% más. Exacto. Además, casi de esos 500 y pico, 590 y tantos millones, 300 y algo van a sanidad, que creo que es algo muy importante, y a educación van a otros 100 y pico. Por tanto, creo que son cosas que van a afectar al día a día de los ciudadanos si se llegan a materializar. ¿Cuál es el problema? Que si no hay acuerdo, esos 500 y pico millones se van a perder. Y eso es lo preocupante para mí. O sea, evidentemente podemos cuestionar 1000 cosas de los presupuestos y los partidos políticos lo pueden cuestionar, pero creo que lo que tendría que estar por delante de todo es el interés de los extremeños. Los extremeños van a vivir mejor con 590 y tantos euros de millones más, 590 y tantos millones de euros más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues lo que pasa siempre, que al final el tema político parece que se pone por delante de otras cosas. Y lejos de la época que nosotros hemos vivido, que había acuerdos y había abstenciones por parte de los partidos para que salieran los presupuestos adelante, porque mayorías absolutas no ha habido tantas, ha habido muchísimos gobiernos y muchísimas legislaturas en las que no ha habido mayorías absolutas. Sí, había minoría. Había minoría, pues tenía uno. Generalmente ninguno votaba a favor de los presupuestos del partido contrario, vamos a decirlo así, pero se abstenían para que esos presupuestos pudieran salir adelante. Yo creo que es lo que también se debería plantear ahora a los grandes partidos, esa posibilidad, una abstención que a fin de cuentas no es aprobarlo, siempre decirlo, bueno, venga, ejecútalo. Pero, ¿cuál es el momento? El momento ahora es que hay un aviso de elecciones,
Creo que Extremadura, insisto, te comparto con David, no se puede permitir elecciones 2 años seguidos porque además se paraliza la región, porque no podemos olvidar que la Junta de Extremadura es una gran industria de Claro, pero Extremadura. habláis de 2 años seguidos, si hubiera elecciones también el año siguiente. Claro, ahí hay una Pero fecha ahí está el el reglamento de la El Asamblea jueves que que va viene. previsiblemente El jueves que viene. el jueves, ¿no? Ahí la gente se va a tener también que retratar, ¿eh? Creo que además esa jugada de presentarlo, la gente va a tener, los grupos se van a tener que retratar. Estos son 2 negociaciones paralelas. Sí, mira, se me ha venido a la cabeza que también se tenían que retratar con la mesa de la Asamblea cuando se buscaba el acuerdo entre el Partido Popular y Vox y esto es como los matrimonios, yo no le echo la culpa a uno u otro, pero se le regaló al Partido Socialista. Y ese antecedente lo tenemos aquí. Quiero decir que es verdad que el jueves de la semana que viene es importante y que ya que en principio vamos a ir a elecciones, pues dentro del daño lo mejor sería que no tuviéramos que volver hasta dentro de 4 años. Pero yo no las tengo todas consigo de que haya un acuerdo ni este jueves y, por supuesto, veo la pelota en el tejado del Partido Socialista. Creo que a día de hoy, insisto, 12:31 de este viernes, el acuerdo Partido Popular y Vox, no sé si Ana tiene, que está más allí en los pasillos todos los días, si tiene más información. La que tengo yo es que hay una diferencia absolutamente sideral entre el Partido Popular o el gobierno de María Guardiola y Vox. Y que esa diferencia me parece a mí que no va a ser no reconducible. No, creo, pero bueno, estamos haciendo futuribles. La política ya sabemos que cambia en 24 horas. Pero sobre todo la política ahora, David. Quiero decir claro, que nos tenemos que yo creo que en los analizar últimos ahora. 4 años hemos vivido situaciones políticas que ninguno de nosotros hubiera preveído. Por tanto, ahora hacer quinielas es todavía más complicado difícil, sí, de lo que era antes. Que palpemos un poco cómo fue la reacción de los grupos de ayer después de que la consejera Manzano expusiera el documento de presupuestos en la Asamblea. Bueno, pues los partidos reaccionaron, vamos a escuchar y vamos a ver ese posicionamiento y después lo contamos, lo hablamos. Estos presupuestos están cuajados, están llenos de recortes. Recortes brutales en gestión forestal después de los incendios que hemos vivido este verano. ¿Cómo pueden hacer eso? Recortes en agricultura, en infraestructuras, en vivienda. Esto es una estafa, esto es una cortina de humo. El deseo de la señora Guardiola es complacer al señor Feijóo y sus necesidades políticas de cara a unas elecciones anticipadas en Extremadura. Es que es un presupuesto que ni siquiera asume los propios compromisos electorales con los que la señora Guardiola se presentó hace 2 años. Y hablamos, por ejemplo, de la homologación salarial. Son los presupuestos de las oportunidades. Nos encontramos con los presupuestos de la cohesión social, unos presupuestos que tienen que servir para seguir transformando Extremadura y unos presupuestos con los que Extremadura va a seguir creciendo. Son unas declaraciones y unas posturas muy enconadas, ¿no? Que era lo que estabais hablando precisamente. Claro, pero es que tú te vas a ruedas de prensa posteriores a la presentación de presupuestos de otras legislaturas u otros años y son igual de contundentes. Evidentemente, en este caso, además, Unidas por Extremadura sí que ha sido la más contundente, ya ha anunciado una enmienda a la totalidad, no está de acuerdo, porque además es que el tema fiscal están diametralmente opuestos, que tiene su lógica. Y de hecho es así, además lo han dicho desde el principio, no se andan tampoco mareando la perdiz. Y ellos se levantaron de la mesa. Exacto, y además lo dijeron porque se levantaba de la mesa, no comparten esa política fiscal. El gobierno de la Junta dice no va a cambiar ni una coma de esa política fiscal que ya ha llevado a cabo, al contrario, va a incluir nuevas acciones, por tanto es así. ¿Qué pasa con Vox? Pues bueno, Vox puede decir ahora blanco y mañana negro perfectamente, igual que el PSOE puede decir ahora blanco y mañana negro, o decir que es un mal menor o hacer un ejercicio de responsabilidad. Luego lo podemos vestir de muchas maneras, ese cambio de... Pero es que Vox habla de estafa, ¿eh? Claro, tú decías, es como ahí una va palabra muy contundente. Ana dice que es verdad que además en una posición de ajedrez o de juego político, pues al principio las posiciones son maximalistas, de acuerdo, hasta ahí llegamos. Pero es el lenguaje, incluso el no verbal, que hemos escuchado en las últimas 48 horas, es lo que a mí me saca de mis casillas. Quiero decir, tú te podías oponer a unos presupuestos, de acuerdo, y dar una explicación, a lo mejor para tu público, para tus votantes o para tus más cafeteros, de acuerdo, y hacer una proposición de máximos para luego ir a la negociación, quizás partiendo de esa base. Pero yo lo que todavía no, en mi conciencia o en mi educación política de tantos años como la tuya, Ana, ese lenguaje visceral, agresivo, descalificativo, no me parece que sea bueno para nadie, no, bueno, ni para no la es. sociedad, No, ni no. para que confiemos en nuestros políticos. Se pueden decir las cosas de muchísimas maneras y te puedes oponer a unos presupuestos de muchas maneras. Yo creo que pero ese es el por esa problema de la línea va a política ser de ahora. difícil
y va a ser difícil porque además Vox yo creo que es el que menos tiene que perder. Las encuestas están ahí, el aire a favor lo tiene. Otra cosa es que entremos... Hoy ya Óscar Fernández ha salido y ha dicho que van a estudiar pormenorizadamente los presupuestos para ver si Vamos a ver, sí o si no, se aprueban. El problema de esto también es, y aquí meto a todo el mundo, es el tema Madrid. O sea, quiero decirte que al final la proyección o la decisión o la toma de postura sea según establezcan los partidos a nivel nacional, y meto a todos en este saco. ¿Qué pasa? Que al final, vos que le están diciendo lo que dice David, el aire va a favor de ellos a nivel electoral, a ellos un adelanto electoral, en teoría, hablamos en teoría, les puede hasta beneficiar. Por tanto, no tienen esa urgencia o necesidad de que los presupuestos salgan adelante. En este sentido, el reglamento de la Asamblea que va la semana que viene, ¿Vox estaría proclive a votar a favor? Puede ser. El problema es que también sería a lo mejor una bombona de oxígeno al PP, que tampoco les interesa poner bombonas de oxígeno al PP. Y les interesa además que sea el PSOE el que sea el culpable de que no salga adelante. O sea, que al final las jugadas, ¿sabes?, están... Luego tenemos la situación interna del PSOE, de Miguel Ángel Gallardo, ¿no? Que ese es el otro gran, o la otra gran clave de este proceso, ¿no? ¿Le interesa al PSOE que haya elecciones en la próxima primavera, que puede coincidir, da toda la impresión, aunque todavía no es oficial, ni mucho menos el calendario judicial que nos espera o a la hora de sentarse en el banquillo por el caso del hermano? No sé si sería un suicidio Gallardo político, ha dicho esta mañana, hace unos minutos, que si hay elecciones, que si quieren elecciones desde la Junta, que está preparado. Es verdad que también ha dicho en esas mismas declaraciones que ha pedido directamente, que se ha comunicado con la presidenta, que ha pedido una reunión para hacer esas negociaciones de una manera, por decirlo de alguna forma, bilateral, ¿no?, entre Gallardo y Guardiola. Guardiola le ha dicho que es el momento de que se sienten los equipos a hablar y de que esa negociación vaya por ese rumbo. También ha dicho Gallardo que van a negociar hasta el último momento. No podemos olvidar que Guardiola le convoca a una reunión y no fue. Quiero decirte que la primera reunión que se estableció de presupuesto, Guardiola, la presidenta de la Junta, pero convocó... sí, hay que decir que sí que fue el Partido Socialista. Sí, pero no fue el presidente. Ella convocó a los presidentes del grupo. Solo fue la presidenta del Grupo Unidas por Extremadura, que fue Irene Miguel. Vox no fue. Y el PSOE mandó a diputados que son los portavoces del tema de presupuestos, pero no fue el presidente del grupo. O sea, quiero decirte, también aquí parece que estamos jugando a veces, ahora sí voy, ahora no voy, ahora quiero reunirme, ahora no quiero reunirme. Yo creo que esto es mucho más, esto tiene que ser mucho más serio si están ahora los equipos, porque estén los equipos. Me parece una buena posición el decir vamos a negociar o vamos a escuchar. Yo creo que evidentemente para negociar el PSOE, para que se abstuviera, que es lo que creo que aspira a abstenerse, no a un voto a favor, sino a una abstención. Yo creo que el PSOE va a pedir cosas, quiero decirte, cosas que ellos puedan justificar o puedan vender a su electorado. Me da igual si es que bajen unas medidas fiscales de otra manera, o sea, va a pedir cosas, y evidentemente el PP también tiene que entender que no tiene mayoría absoluta y que necesita de esa abstención, que insisto, que creo que lo que haría el PSOE, para poder conseguirla. Por tanto, tendrá que ceder y tendrá que darle cosas al partido, una negociación, ¿no?, al Partido Socialista, partiendo de la base de que el PP tiene los mismos diputados que el PSOE, que cuando tienes más diputados también a lo mejor tienes una cierta legitimidad mayor, ¿no? Pues entonces vamos a todos tomar conciencia de la posición que tiene, y si realmente quieren el mejor y el bienestar de los ciudadanos, insisto, yo creo que el bienestar de los ciudadanos, independientemente de lo que pase en la votación del reglamento, que evidentemente si la votación del reglamento facilita que si hay elecciones el año que viene no haya volver a haber elecciones autonómicas al año siguiente, sería mejor porque no serían unas elecciones para un año, pero independientemente de eso yo creo que lo que interesa es que si hagamos el ciclo. Y después otra cosa que quiero apuntar respecto al PSOE con las elecciones, vale que Miguel Ángel Gallardo puede decir que está preparado, pero al PSOE siempre le va a venir mejor que las elecciones sean con los ayuntamientos. Siempre le va a venir mejor porque la masa local... Sean municipales, claro, ¿no?, y autonómicas a la hora que sería el 27, el año siguiente. En el 27. ¿Por qué? Porque la masa local, la masa que tiene... El PSOE mantiene una buena masa local, ¿no?, en pueblos, en algunas ciudades como Mérida, quiero decirte. Entonces, siempre va a ser mejor para el PSOE, dadas las circunstancias siempre actuales. La logística del PSOE siempre que sea con las municipales. Por tanto... Bueno, tú puedes decir, pero yo creo que le vendría mucho mejor en el 27. Tenemos un antecedente, y yo me quedo con lo positivo, que es el casi acuerdo que hubo el año pasado en estas fechas, un poquito más adelante. Y esas negociaciones están avanzadas, ¿no? ¿O no? Y se demostró que el Partido Popular y el Partido Socialista en Extremadura podían llegar a un acuerdo que solo se rompió a última hora, según el Partido Popular, porque había una pinza entre PSOE
y Vox al día siguiente de las votaciones que podría ser, en las ¿no? enmiendas que podía ser posibilidad. Y según el Partido Socialista porque había una orden de Madrid. Yo no lo sé cuál sería la razón, pero sí se demostró que pueden llegar a un acuerdo, ya que la voladura parece clara entre el Partido Popular y Vox, que sería quizás la opción más lógica. Tenemos un antecedente también hace una semana, que es la derogación de la Ley de la Memoria Histórica, que yo creía, iluso de mí a mi edad ya, que podía ser la primera piedra de una nueva etapa entre Partido Popular y Vox, pero está visto que no llegan a ningún acuerdo. No es que no llegan a ningún acuerdo, pero es que el problema es que se tiran todos los días... Respecto a tu argumento... ¿Vosotros apostáis por elecciones o por acuerdo de presupuestos? Yo creo que va a haber... si tengo que apostar 60-40, fíjate mi apuesta, que no es nada ambiciosa, apostaría por acuerdo 60, elecciones 40. Pues coincides con la presidenta, porque ayer decía Guardiola que su prioridad son los presupuestos. Bueno, también decía que si no salen adelante, pues que habrá elecciones. La escuchamos. La prioridad, aprobar los presupuestos para el año 2026. Esa es nuestra prioridad y por eso nos hemos sentado desde el primer momento en una mesa con todos los grupos parlamentarios. Pero desde luego también os digo que el Partido Popular no va a hacer perder ni un solo minuto a los extremeños. Y esto no es ninguna amenaza, que nadie se asuste, esto es una declaración de responsabilidad, porque no se puede gobernar a cualquier precio. Eso es lo que está haciendo Sánchez y así tiene el país. Insiste la presidenta que no se puede gobernar a cualquier precio, habla de responsabilidad y no de amenaza, que hemos escuchado mucho eso de chantaje y tal. Yo respecto al argumento que explicaba David, es que el peligro de la pinza PSOE-Vox va a estar siempre. Quiero decirte, en el momento eso es la normalidad democrática, claro, ¿no? Que normalidad democrática, bueno, pero es sorprendente, pero es sorprendente, quiero decirte. Y de hecho ha pasado en la Asamblea, yo he estado en votaciones en las que PSOE y Vox han votado lo mismo y han salido adelante propuestas de pronunciamiento, propuestas de impulso de uno u otro partido porque han tenido el respaldo. Cuando son completamente antagónicos. Cuando son antagónicos, por tanto, yo creo que ese peligro, voy a ponerlo entrecomillado, está ahí. En el momento que hay un debate de enmiendas, existe un... Claro, ¿qué pasaría? Que lo importante es llegar a un acuerdo antes de la presentación de las enmiendas parciales. Que las enmiendas parciales sí recojan lo que se ha acordado, sí recojan lo que se han cedido por una y otra parte, por tanto... En ese punto es en el que se rompió el año pasado, claro, ¿no? Y que tengan garantía, claro, porque el año pasado cuando se llegó al acuerdo ya estaban presentadas y registradas las enmiendas parciales. Eso ya estaba hecho. Habría que debatirlas. Claro, habría que debatirlas, pero si tú llegas al acuerdo antes de la presentación de las enmiendas parciales y que esas enmiendas parciales recojan los puntos del acuerdo, ya no hay problema, tocar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya están cerradas. El problema es cuando ya esas enmiendas, que eran enmiendas que en el acuerdo ya habían decidido el PSOE que las iba a defender, pero que no... Bueno, una cuestión de tiempos, que ya queda poco para que veamos el final de esta novela turca que decía Ana al principio. Vamos a hablar ahora del Día contra el Cáncer de Mama, que es el domingo, pero que hoy ya se conmemora en la Asamblea de Extremadura. Vamos a repasar los datos de los cribados, son los que se hacen aquí en nuestra región y que hacen una labor de detección precoz. Según el Servicio Extremeño de Salud, la población diana del programa de cribado de cáncer de mama aquí en Extremadura asciende a 87.510 mujeres. De ellas, 63.067 han participado en el programa. Esto es una tasa de participación del 72%, es decir, 1 de cada 4 no acude al cribado. De las que participaron en el último año, al 0,14% le detectaron lesiones malignas y al 24% lesiones benignas. Son unos datos que se han tenido muy en cuenta esta mañana en la Asamblea. Hemos afrontado más de 14.000 mamografías en este último año, que ha supuesto que mujeres antes de cumplir los 50 años extremeñas hayan sido diagnosticadas y ya tratadas de cáncer de mama. Esto supone una apuesta de gobierno, una apuesta en recursos, una apuesta en inversión que está funcionando bien, que se ha traducido en 12 mujeres, 12 extremeñas diagnosticadas de cáncer de mama y tratadas antes de cumplir los 50 años, así que sin duda nuestra medida ha tenido éxito. Es importante que la sociedad lo sepa y que los hombres se conciencien también que también tienen que prevenir y que tienen que palparse y que tienen que ver si realmente ellos pueden padecer un cáncer de mama, porque los hay. La prevención, ¿no?, que es de lo que se habla mucho en el Día del Cáncer de Mama
y el 28% de las citadas a esos cribados que decíamos no acuden a esa cita. Hay que poner el foco también ahí. Hombre, por supuesto, y hay que hacer mucha pedagogía entre esas mujeres. Yo tengo 51 y he ido 2 veces ya al... Te llega la carta a casa, ¿no? Sí, al cribado he ido 2 veces ya, una pues, con 48 para 49 y la otra el año pasado. Yo creo que es clave y es vital la detección. Es que, a ver, voy a ser un poco dura, pero el que te lo detecten antes puede significar vivir, y que te lo detectes después puede significar morir. Así de sencillo, y creo que además la gente, las mujeres y los hombres, que evidentemente, sí, insisto, hay un 1% sí. de casos, por tanto, en el momento que se detecte cualquier hombre, cualquier bulto, cualquier cosa anómala, lo que tiene que hacer es ir al médico, porque evidentemente para los hombres no hay cribado, porque la OMS y las leyes europeas establecen, para las mujeres, porque es un cáncer más de mujeres, para hombres el de próstata, que también se está extendiendo a las mujeres. O sea, quiero decirte que en el momento que detectemos cualquier cosa, hay que ir al médico, eso por delante. Vamos a saludar en este punto al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Extremadura, Miguel Ángel Mendiano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted acaba de estar en un acto precisamente por el Día contra el Cáncer de Mama, ¿verdad? Sí, hemos estado concretamente en el acto, nosotros en el Ayuntamiento de Badajoz, leyendo un manifiesto pues bueno, para conmemorar efectivamente el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. ¿Cuáles son las reivindicaciones de su asociación en un día como hoy? Bueno, pues al final nosotros lo que pedimos es simplemente pues, que se hagan cribados y que efectivamente, como habéis dicho, que la gente responda a los cribados. Es verdad que en Extremadura la relación con la administración es magnífica y concretamente nosotros en Extremadura los cribados de mama pues han bajado la edad de 50 años que aumentan en toda España a 48, con lo cual eso implica que se hagan más cribados. Efectivamente, como decíais vosotros anteriormente, el 28% de las personas que reciben las cartas para hacer el cribado no acuden, ¿no? Entonces nosotros exigimos a la administración que hagan más cribados y que bajen la edad, que lo están cumpliendo, pero también tenemos que pedir a la ciudadanía que efectivamente cuando llegue la carta que acudan porque es importante el esfuerzo que se hace por todo el mundo, por las asociaciones, por nuestra asociación, por la administración, pero luego al final la persona que tiene que ir a hacerse el cribado efectivamente es el ciudadano, ¿no? La ciudadana en este caso. Concienciación por el cáncer de mama parece que es alta en la sociedad, pero la prevención sigue siendo una necesidad. Esa prevención de los cribados, pero también otras prevenciones, como cada uno en su casa. Sí, realmente. Al final, nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer, donde más énfasis ponemos es en la investigación. La investigación, somos la asociación sin ánimo de lucro que más dinero destina a la investigación. El año pasado fueron cerca de 140 millones de euros, pero indudablemente en el día a día lo que pedimos es la prevención. Y para la prevención hay dos, fundamentalmente. Efectivamente, los cribados, como hemos dicho, y vida saludable. Vida saludable hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la alimentación, son los métodos que tenemos hoy de investigación, vida saludable y prevención en cuanto a hacerse los cribados en aquellos cánceres que se pueden hacer, como es efectivamente el de mama, es el de colon rectal y el de cervix, que son los 3 cánceres donde actualmente tenemos la posibilidad de hacer cribados, y animar a que se sigan haciendo, efectivamente. ¿Qué acciones hace la Asociación Española contra el Cáncer para prevenir, además de lo que nos está contando? Bueno, pues nosotros fundamentalmente hacemos muchas jornadas de sensibilización, no puede ser de otra manera, para que la gente sea consciente de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer tiene una multitudinaria de actividades donde lo que tratamos es de visibilizar a los distintos tipos de cáncer que existen y concienciar a la gente para que no lo deje pasar. Tenemos una multitud de servicios que son de forma totalmente gratuita para cualquier paciente o familiar que tenga la enfermedad. Nosotros ofrecemos desde atención psicológica, ofrecemos atención nutricional, atención de trabajos sociales, tenemos pisos de acogida para todas las familias que lo necesiten, que no puedan tener que tengan que recibir un tratamiento de larga duración, no tengan estancia, no solamente en Badajoz, sino en toda España, porque la asociación tiene índole nacional. Y entonces al final lo que hacemos es todo este tipo de actividades que hacemos desde marchas, desde simposium, desde conciertos. Todas las actividades que nosotros hacemos fundamentalmente es para recaudar fondos para la investigación y para la concienciación y para la presentación y para poder ofrecer aquellos servicios que tiene la asociación para todos los pacientes y familiares que lo necesiten. Miguel Ángel, ¿dónde pueden encontrarles para quien necesite alguno de los servicios que acaba de relatar? Pues mira, lo más rápido y sencillo, somos la única asociación que tiene un teléfono 24/7, 365 días del año, que es el teléfono de Infocáncer, que es 900 100 036. Cualquier duda, cualquier cosa que se les pase por la cabeza,
de verdad llamen al teléfono y el teléfono le derivan. Si no, nosotros, aquí concretamente en Extremadura, estamos en Badajoz y en Cáceres, en Badajoz en la Plaza Portugal, en Cáceres están no me acuerdo exactamente la dirección, en Cáceres también hay oficinas. Y pero ahí llaman al teléfono y les localizan seguro. Al teléfono 900-900-536, efectivamente, de cualquier punto de España, y ahí no solamente para tener una cita, sino, oye, me acaban de dar la noticia, que nosotros muchas veces nos encontramos eso, ¿no? El primero que te da la noticia habitualmente suele ser tu médico de familia y bueno, pues sales con el apoyo esa psicológico que es esencial. Exactamente, directamente, porque el 900-100-036 te tratan profesionales directamente y ahí tienes el primer choque. No, lo fácil que hace todo el mundo es meterte en Google o en la famosa inteligencia artificial. No, por favor, mejor llamen al teléfono. Exactamente, y así a partir de ahí te derivan a cualquier situación de España. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Pues mucha prevención, mucha investigación y mira, el teléfono está muy bien saberlo porque la parte psicológica también es muy importante. La parte psicológica es muy importante y después que evidentemente destaquemos que mucha gente se cura, que muchas mujeres que han tenido cáncer de mama se curan, pero también siguen muriendo todavía muchas mujeres porque no lo han detectado el cáncer de mama a tiempo. La precocidad de la que hablábamos, ¿no? Claro, la prevención es clave. Yo perdí una persona hace poco y fue simplemente porque no se lo cogieron a tiempo. Si hubiera ido 6 meses antes, la situación hubiera variado notablemente. Sí, el tanto por ciento de supervivencia, si solo está en la mama, es del 99%, pero el tanto por ciento de supervivencia está en el 82%, que es un cáncer con una supervivencia muy alta. Claro, yo creo que han cambiado los datos, ¿no? Sin relajarnos, pero a lo mejor hace 20 o 30 años... Hombre, la evolución es a mejor. En mi entorno más cercano, una mujer que tuviera un cáncer de mama era como los de ahora, muy agresivos en otros casos, ¿no? Yo creo que eso ha bajado afortunadamente. Pero por la prevención, y por los privados. Quiero decirte, muchísima gente ha detectado por esa prevención y por esos privados y por el tocarse, la autoexploración es esencial y ha habido mucha campaña, mucha jornada de concienciación, como decía Mendiano, en la que enseñan a las mujeres. En este caso, quizás hay que puntualizar también a los hombres, que lo decía también Isabel Roland de la Asociación Extremeña contra el Cáncer, pero que a las mujeres se nos está enseñando, ¿no?, a hacer esto. Pero el 28% no va, con lo cual hay una concienciación que hay que seguir haciendo. Hay un tema psicológico también, el miedo, ¿no? El miedo de, bueno, pues de palparte y notarte algo y afrontarlo con tu familia, con decisión, y esas barreras también hay que romperlas, ¿no? Porque fijaros lo que ha ocurrido sin entrar en temas políticos en Andalucía, ¿no? O sea que el retraso es fundamental y hay que, nunca mejor dicho, prevenir, ¿no? Es que es lo que te decía, o sea, 6 meses significa vivir o significa morir. Parece que no pasa nada por ir mañana o no pasa nada, bueno, me lo noto hoy, pero ya voy la semana que viene. No. En cuanto notemos cualquier cosa... Bien, como decía David, en el caso de Andalucía, en el que sí que se hacían esos cribados, pero había un fallo en la comunicación del resultado del cribado. Eso me parece... Y ahí ya, claro, la detección precoz no existe y encima la mujer se queda tranquila de que no tiene nada. Claro, cuando vamos al cribado, yo cuando he ido al cribado me dicen, me lo hacen y me dicen, si no hay nada, aquí se queda, vete a tu médico de cabecera que ya más o menos te dirá el resultado, pero si detectamos algo te avisamos enseguida. Y de hecho yo te conozco a personas que, vamos, no han pasado ni 2 días cuando la han llamado por teléfono. Hay que decir que el Servicio Extremeño de Salud, nosotros cuando sucedió la polémica de Andalucía, contactamos con el Servicio Extremeño de Salud para preguntar cómo funcionaba aquí. Nos han dicho que funciona muy bien. Ya hemos escuchado a la Asociación Extremeña Española contra el Cáncer en la delegación de Extremadura que hay muy buena sintonía y que se hacen muy bien esos cribados y todo está funcionando bien. La comunicación es buena, así que las mujeres tienen que estar tranquilas y acudir a... Bueno, aquí tenemos un ejemplo que sí, en 48 horas la avisaron, una amiga mía, en 48 horas la llamaron y empezó y gracias a Dios, es que era mínimo, pero detectaron, le volvieron a hacer unas pruebas y ya el tratamiento y está perfectamente. Las campañas de difusión yo creo que son muy importantes y de los medios de comunicación y públicos no, yo creo que por eso este servicio es impagable. Hay que seguir machacando día a día, es verdad que las cartas llegan, y nosotras, pero... entre nosotras y nosotras entre nosotros. El boca a boca. También influye mucho eso, sobre todo a partir de ciertas edades que tenemos, evidentemente un cáncer te puede llegar en cualquier momento. Sí, pero el riesgo se eleva cuando pasa de... Entonces, muchas veces cuando estamos tomando algo, tal, no sé qué, a lo mejor una amiga que te ha dicho, o alguien que te dice, oye, pues ve, o sea, no te lo pienses, ve. Porque el cribado es a partir de los 48 años en Extremadura. De los 40 en adelante, si tienes algún antecedente o algún tipo de problema anterior. Entonces,
si es antes de esa edad y notas cualquier cosa, hay que ir, porque el cáncer, obviamente... Sin duda, además, mucho, como yo digo muchas veces, mejor ir y que te digan, no es nada, es exagerado. O sea, hay que no, sí, y por favor que la gente lo haga, que la gente que recibe la carta que vaya. Que vaya. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del AVE y de esa posible ampliación del plazo de finalización. Ya tenemos la primera respuesta del Gobierno, después de conocerse ese retraso del AVE Madrid-Lisboa hasta 2034. El comisionado del Gobierno de España para el corredor atlántico achaca a Portugal la decisión y mantiene el compromiso de que todo el tramo español de alta velocidad estará en 2030. Lo ha dicho en este foro que están viendo del corredor del sudoeste ibérico. Se celebraba en Madrid. José Antonio Sebastián fija en 2028 como año clave que van a estar operativos, dice, los 70 kilómetros entre Talayuela y Plasencia y también electrificada toda la línea actual hasta Madrid. Desde la Junta de Extremadura, el consejero de Infraestructuras ha vuelto a pedir el compromiso de que el AVE esté finalizado por completo en 2030. España se compromete taxativamente, como hemos dicho en numerosas ocasiones, y lo verán cuando vean el texto publicado, a que el año 2030, en lo que concierne a España, ustedes serán responsables de ver lo que pone sobre Portugal, en lo que concierne al año 2030, la fecha de finalización es el año 2030. En el 2030, en el plazo, en el tiempo de 2 horas y en plataforma de alta velocidad. El comisionado del Gobierno a mí me ha parecido muy contundente con eso del 2030. Ha sido, con respecto a la fecha de finalización, absolutamente contundente. Mira, que ¿Sí o sí? Me dijeras el tramo de Extremadura, que falta todavía, pero bueno, va más avanzado que los demás. Para el de Extremadura ha dicho 2028. Claro, y no hay estaciones, y hay que hacer puentes y tal. Bueno, vale, me lo podía creer. Pero, hombre... ¿Castilla-La Mancha? De Plasencia hasta Madrid, es que no hay nada. Absolutamente nada. No hay ni decidido el trayecto. No es que no haya nada, es que está el lío entre Talavera, sí que coger la bifurcación de Toledo, que allí ya está hecho Toledo-Madrid, pero entonces se perdería. Talavera no quiere. Vamos a preguntarle a alguien que estuvo bueno, allí 5 en este, años no, 4 en este ya. foro. Estamos a final de 2025, imposible. Antonio García Salas, coordinador del Sudeste Ibérico en Red. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, usted estuvo ayer en este foro, donde pudimos escuchar al comisionado del Gobierno, que nosotros decíamos que era como muy contundente en esa fecha del 2030. ¿Lo ve igual después de conocer el borrador de la Comisión Europea que habla de 2034? Bueno, esa contundencia la hemos oído ya en muchísimas ocasiones, ¿no? En 2010, de 2014, 2020, 2024. O sea, no se trata de contundencia, que siempre es de agradecer y que hasta uno puede creer que es hasta posible, ¿no? Pero claro, cuando se va repitiendo 2030 año tras año y no se van haciendo las actuaciones para que esté en el 2030, a mí yo no puedo afirmar si puede estar en el 2030 o no puede estar en el 2030. A mí solamente me interesa, porque a nosotros nos debería interesar lo que hay que hacer hoy y hacerlo ya, ¿no? En el foro, pues al final también hizo otro compromiso, que es tener una reunión próximamente y que, vamos, yo le sugerí que la semana que viene fijásemos la fecha para que nos dijese cómo se hace eso. O sea, qué pasos se van a dar, qué compromisos se van a adquirir, no de lo del 2030 genérico, ¿no? Que obviamente pues a todos nos gusta oírlo y parece que, bueno, pues vamos a esperar el 2030 a ver si esta vez, ¿no? Es, yo creo, la actitud de mucha gente, unos porque están a favor del gobierno, otros porque están en contra, y cada uno lo quiere usar esto como algo, una intencionalidad más del conflicto político que hay hoy día. José Antonio Sebastián fijaba en 2028 la fecha para que estén operativos esos kilómetros de Talayuela y Plasencia. Bueno, eso hoy por hoy parece factible, faltan algunos concursos por salir, que deberían que decir, bueno, pues salen mañana. Entonces se ponen en marcha, que los concursos no basta con que haya un concurso, se adjudique, incluso empiece la obra. Sabemos que después hay incidencias. Pero eso, mira, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, que no siempre no siempre se cumple como se cumplió con la Expo 92, que se dijo antes ya que inaugure la Expo, estará funcionando el AVE, ¿no? Pero si se dice que en el 2030, ese término genérico para mí no tiene ya ningún valor. Yo creo que hemos perdido la confianza y la inocencia. Entonces, claro, la es que también hablaba el gobierno de la electricidad en toda la línea hasta Madrid, también en 2028. Sí, eso, ¿Este plazo sí es factible? Eso sí es factible, ¿sí? Si se hacen las tareas que todavía faltan, pero parece que eso sí. O sea, yo creo que eso
faltan algunos concursos y algunas cosas por salir, pues, por adjudicarse y empezar a trabajar, pero dentro del esquema realista y aceptable que en este momento yo creo que podemos, hay que seguir presionando para que se hagan cosas, sí estará electrificado. O sea, el tramo desde la frontera de Calla hasta Plasencia está hoy electrificado. El tramo entre Plasencia y lo que se llaman Talayuela, que es Navalmoral de la Mata, lo que pasa que entra el término de Talayuela un poco al final de la línea de la provincia de Cáceres, eso es factible que esté electrificado. Faltan algunas cosas, pero sí es factible. El otro tramo, el de entre Talayuela o Navalmoral de la Mata y Madrid, ¿es factible que esté electrificada la línea convencional? Sí es realista. Vamos, sí es aceptable. Hay que intentar no dormirse y que no surja ningún problema, pero del resto son todos incertidumbres. Entonces, afirmó ayer Sebastián, antes de que termine el año estará la declaración de impacto ambiental, dijo, de lo de la provincia de Toledo, pero vamos, a poco que uno sepa, sabe que eso no es cierto todo la provincia de Toledo. Podría serlo dos tramos que se denominan Oropesa y Talavera. Eso podría estarlo. Tengo mis dudas, pero podría estarlo. Doy por buena ese compromiso, lo veremos el día 31 de diciembre. Es verdad que el año pasado el ministro dijo, en el mes de mayo, la semana próxima estará todo desbloqueado, o dijo en varias ocasiones, antes de final de año estará todo desbloqueado y la declaración de impacto ambiental. Y hombre, hoy no está desbloqueado, ha pasado un año y no está desbloqueado. Entonces no basta un compromiso genérico y contundente, porque yo creo que estamos muy acostumbrados a compromisos genéricos. Y que hacen falta más acciones, ¿no? No hace falta que sea tan contundente y que haya más acciones. Yo quería hacerle una última pregunta. Que se adjudiquen y que veamos las obras. O sea, ¿tardarán más o tardarán menos el tramo entre Plasencia y Talayuela? Pues bueno, pero eso ya está en marcha, ¿no? Es como cuando se habla de la carretera de Cáceres, ¿no? El primer tramo llegando a Cáceres ha habido problemas, ha habido distintas incidencias durante la obra. Ese tramo, esa octava parte del tramo de la carretera de Cáceres, no lo creemos. El resto, hoy por hoy, yo solo me creo cuando hay ya la máquina trabajando. Si miramos el borrador del que estamos hablando de la Comisión Europea, sí, que dice 5 horas Madrid-Lisboa en 2030, 3 horas Madrid-Lisboa 2034, ¿esto sí es factible? ¿Nos lo creemos? Esto es factible si se hacen las tareas. O sea, es que este documento de una decisión de implementación, como además lo sacó el comisionado ayer, ya existió uno en el 2018 que no se ha cumplido. O sea, si estamos esperando que lo que diga eso se cumpla, no se va a cumplir. O la sociedad toma una acción muy contundente para que se haga realidad las cosas, o las cosas pasan los años y siempre hay otras prioridades. O sea, yo en esto me parece que la inocencia tenemos que haberla perdido. O sea, hay que recuperar la confianza, y la confianza se va adquiriendo o se va recuperando con hechos concretos. Pero la inocencia ya no la podemos perder. Ya no me gustaría ser un niño en esto y que lo que nos diga determinadas personas no lo creamos. Determinada o cualquiera, porque este es un cúmulo de incumplimientos permanentes. Ya no se lo cree, ¿no? Bueno, pues veremos a ver. Vamos a ver qué va pasando. Vamos a ver si este borrador finalmente sale adelante o no y es definitivo. Bueno, ya no es un borrador, ¿eh? Ya no es un borrador. No, es un documento que lo que falta es publicarlo. O sea, llevan 2 años negociando la Unión Europea con el gobierno de Portugal y España. En aquellas cosas en las que había ambigüedad, pues el propio documento pues dice que se hará un estudio para ver qué se decide, en lo que no había acuerdo, y en lo que hay acuerdo, lo que hay que hacerlo cumplir. O sea, hay partes de este documento que dicen que se hará una comisión para hacer un estudio que tiene que estar terminado en el 27 para tomar una decisión. O sea que el documento no concreta todo, pero en lo que concreta es posible, sí. ¿Va a ser verdad? Eso no lo podemos afirmar nadie. O sea, lo que podemos es crear las condiciones para ayudar a que sean verdad. Hay que hacer que las cosas ocurran. Y las cosas ocurren no porque lo ponga un boletín. O sea, y el que piense eso
es un inocente de estos del programa de televisión de una broma, ¿no? O sea, veremos entonces en qué queda y si se materializa broma, y se hacen esas acciones para que sea realidad y tengamos alta velocidad al final en Extremadura cuanto antes. Gracias, Antonio, por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias. Antonio dice que menos contundencia y más acciones. Sí, pero yo le veo optimista de todas formas a Antonio. Yo, hablando de contundencia, yo estuve en una rueda de prensa en el 2004 de María Teresa Fernández de la Vega en la que contundentemente dijo 2004, contundentemente dijo, no sé si estaría buscarlo en YouTube, que aparece. Dijo contundentemente que iba hasta el AVE en el 2010. Quiero decir, te cambian las contundencias ya y la inocencia, yo personalmente la he perdido. Yo veo muy complicado que se cumplan esos plazos, nada más que por el tema de Castilla-La Mancha. Ya me parece súper complicado. Yo lo que sí echo de menos, fijaros, es otra gran movilización. Como la que hubo en Porque aquí se nos llevó, y nunca mejor dicho, a Madrid hace ya bastantes años y luego no hemos vuelto a tener ninguna gran protesta ciudadana. Es decir, Antonio yo creo que hablaba de eso, de que la sociedad se tiene que movilizar y que a lo mejor es necesaria una gran manifestación. Aquella surgió, fue institucional, la promovió la Junta de Extremadura, es verdad que se adhirió yo creo que toda la sociedad civil y estuvieron todos extremeña. Y estuvieron todos los partidos. Gobernaba otro partido político en España, han pasado casi 8 años de ese cambio y aquí no hemos vuelto a levantar una bandera, salvo en Plasencia cuando no pasan por allí y hay un colectivo que es verdad. Y hablando de contundencia, hace un año vino Óscar Puente, el ministro, y dijo que iba a tomar cartas en el asunto, que si Castilla-La Mancha, el gobierno no se ponía de acuerdo, que iba a ser el ministerio, que es el que tiene las competencias, el que iba a tomar la decisión del trayecto, porque no podía esperar más, y ha pasado un año y aquí nadie ha dicho nada ni nadie ha hecho nada. Creo que, bueno, no voy a decir seguiremos esperando, pero vamos a seguir esperando. Seguiremos informando. Esa es otra telenovela buena, desgraciadamente. Gracias a los dos. Venga. Que tengáis buen fin de semana. Igualmente.